Continuamos hoy con la serie Cristo en casa. Hemos visto hasta el momento cuando Jesús va a visitar la casa de Simón, que es un fariseo, y también cuando va a visitar a la casa de Zaqueo, que es el jefe de los cobradores de impuestos. El día de hoy vamos a ver cuando Jesús visita la casa de Jairo. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Les leo en la versión NBI. Dice así: Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. El texto que acabamos de leer es cuando Jesús va a visitar la casa de Jairo. Y este texto encierra cosas muy interesantes. Una de ellas es que se le acercan a Jairo a decirle: ya no molestes al maestro. Se le acercan cuando la hija de Jairo ya ha muerto. Y cuando yo pienso en esto me hace pensar, hace 8 días hablábamos de la historia de Zaqueo. Jesús iba a entrar a Jericó, y antes de entrar a Jericó había un ciego que era pobre. Y cuando el ciego se dio cuenta que el que o el que estaba pasando por ahí era Jesús, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le empezó a decir: deja de molestar. Vemos en este caso que también la gente le está diciendo a Jairo: oye, deja de molestar. Y yo no sé cuántas personas, o si tú mismo eres el que te estás diciendo a ti mismo: oye, deja de molestar al maestro con tus peticiones. Y es que nosotros tal vez pensamos, y los demás también piensan, que cuando nosotros estamos pidiéndole a nuestro Señor, muchas veces podemos llegar a molestarlo ante tanta insistencia. Pero la Biblia no nos enseña eso. Nosotros vemos en el caso del ciego que si el ciego le hubiera hecho caso a los demás y se hubiera quedado callado, no hubiera recibido la sanidad. Y si Jairo hubiera hecho caso a las voces de los que llegaron de la casa a decirle: ya no molestes más al maestro, Jairo no hubiera recibido lo que quería.
Y si nosotros leemos la Biblia en textos como el que se encuentra en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12, Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. Vemos a Jesús que está diciendo, pidan. Luego más adelante en Mateo capítulo 21, versículo 22, Jesús dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Pero no solamente es pedir. También Santiago capítulo 4 nos dice, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que en ningún momento estamos viendo que Jesús está diciendo no pidan. Lo que Él quiere es que pidamos, pero que cuando lo hagamos bien. Así que en ningún momento pensemos que por pedirle a Dios cosas, Dios se va a molestar. De hecho, Él quiere que nosotros llevemos ante Él nuestras peticiones. Así que si tu familia, los líderes de la iglesia, tal vez tú mismo, están gritando fuertemente, oye, deja de molestar al maestro con tus peticiones, hoy yo te digo, no lo hagas, no dejes de hacerlo, sigue pidiéndole a Dios hasta que Él responda. Podrá responder que sí, o podrá responder que no, o podrá decirte, espera todavía, sigue esperando. Pero lo que nosotros debemos hacer es seguir pidiendo. Y aquí en esta historia que estamos viendo de Jairo, vemos entonces que van a venir personas a querer que nosotros dejemos de pedirle a Dios, pero Dios nos va a decir, confíen, creen. Otra de las cosas que yo veo y que me parecen interesantes es que Jesús nos ayuda a creer. Y si nosotros leemos el texto que estábamos ahí en Marcos capítulo 5, después que la gente, esta gente que llega de la casa de Jairo a decirle ya no molestes al maestro, Jesús en el versículo 36 dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y de las cosas que yo veo aquí es que Jesús nos ayuda a creer. Y miremos lo que está pasando. Hace un momento, Jairo había presenciado cómo una mujer que venía con un padecimiento desde hace mucho tiempo había sido sana. Y si nos colocamos en el papel de Jairo, que estamos con este sufrimiento, sabiendo que nuestra hija se va a morir, y vemos que en el trayecto a la casa Jesús hace un milagro, yo de Jairo supongo que me lleno de mucha emoción. Pero llega la gente aquí a quitarme esa emoción, a quitarme la fe. Y Jesús le dice, oye, no dejes de creer. Y de hecho, pareciera que Jesús estuviera diciéndole a Jairo, Jairo, mira, si tú crees, y si tú crees como esa mujer que acaba de ser sana, tú también vas a recibir lo que estás queriendo. Así que Jesús le dice a Jairo, Jairo, no dejes de creer. Y es que la fe que nosotros tenemos en Dios no es una fe ciega. Y a lo mejor nosotros hemos sido convencidos de que es una fe ciega por ese texto que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 29, que es cuando Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Jesús no le estaba diciendo a Tomás, oye Tomás, tú debes creer sin ninguna evidencia. No, lo que Jesús le estaba diciendo a Tomás, Tomás, tú debiste creer al testimonio de aquellos que convivieron contigo, de aquellos que vieron todos los milagros que yo hice. Tú debiste creer. Y es que a veces a nosotros se nos olvida todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Yo les confieso que a veces cuando en mi vida de cristiano, en mi vida de pastor, en algunos momentos uno tiene como ciertos bajonazos en la fe. Yo lo que he tenido que hacer ha sido recordar la historia, lo que ha pasado en mi vida, las veces en las que Dios me ha ayudado. Y todas esas veces me parecía que eran situaciones que yo decía son difíciles, pero de todas esas veces Dios me ha rescatado. Y he tenido que decirme a mí mismo como que Andrés, no olvides todas las cosas que Dios ha hecho, no dejes de creer. Y tal vez Dios habrá hecho algo por ti el día de ayer. Hoy te digo, no dejes de creer.
Así como Jairo no dejó de creer, tú tampoco dejes de creer, porque Jesús va de camino a tu casa. Ahora, Jesús ya llega a la casa. Y con lo que se encuentra Jesús es que hay mucha gente con un alboroto llorando. Y cuando Jesús les pregunta, les dice, oiga, ¿por qué están llorando? ¿No se dan cuenta que la niña está dormida? Todos se le ríen a Jesús. Y lo que hace Jesús es sacar a toda esa gente incrédula de la casa. Y se queda con sus discípulos y se queda con los padres de la niña. Y de lo que yo aprendo aquí es que si tú quieres que Dios obre en tu vida, que Dios obre en tu casa, lo que debes hacer es sacar toda esa incredulidad de tu vida. Y no me estoy refiriendo a la gente incrédula de tu casa, ¿no? Porque qué tal que la gente incrédula sea tu pareja, tus hijos. No estoy refiriéndome a eso, estoy refiriendo a esta casa. Saca toda incredulidad de tu corazón. Saca toda incredulidad de tu mente. Acuérdate de todas las veces que Dios ha obrado. Acuérdate de todas las veces en que Dios te ha ayudado. Y aprovecha y saca toda esa incredulidad y deja que Jesús haga su obra en tu casa, en tu vida. Así que yo hoy los invito a que crean en que Dios hará su obra en el momento adecuado. No importa cómo esté la situación alrededor, nosotros solamente confiemos en que todo va a estar bien porque Cristo está en nuestra casa. Dios los bendiga. Hoy no hay sol en el cielo, todo el día llovió. Y anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien. Y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí de nuevo. Me perdí y hoy Juan Luis ya no llueve café por estos campos, pero estoy bien y creo que es porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, hoy estás aquí de nuevo. Creo que en tu presencia tengo la esencia para vivir y sin equipaje el resto del viaje puedo seguir, porque estás aquí, porque estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, siempre estás aquí de nuevo. Estás aquí.